bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be. Nos encontramos con Carlos Santos, es director general de Ibermutua. Muchas gracias por atender a iCoordina. Gracias, encantado de charlar con vosotros sobre un tema tan apasionante como es este de la prevención, ¿no? ¿Cuáles son las aportaciones que realizáis las mutuas en el ámbito de la prevención de riesgos, la salud laboral y el bienestar de la empresa? Bueno, como sabéis, desde que se produjo la segregación de los servicios de prevención de las mutuas solo tenemos una función de sensibilización, promoción, formación general y cualquier otra actividad preventiva que no esté directamente vinculada con las obligaciones del empresario. Parece que fuera un escenario muy constreñido de actividad, sin embargo, lo cierto es que da un juego importante y creo que ahora, en el ámbito más preocupante para nosotros, que es el de la salud mental, las empresas saludables, esta línea de actividad se va a convertir en algo muy trascendente para las empresas. ¿Cómo se combinan la seguridad y la salud en el trabajo, el bienestar de las empresas y la búsqueda legítima de una mayor rentabilidad en estas? Bueno, justamente el día 7 de abril, que fue el Día Mundial de la Salud, como sabéis, la Organización Mundial de la Salud recordaba la relación directa que hay entre productividad y salud laboral, ¿no? La Asociación Internacional de Seguridad Social también realizó hace ya años un estudio en el que la inversión de €1 en prevención reportaba en términos de rendimiento y en términos de ahorro de costes 2,2 euros por cada euro de inversión. Y en definitiva, yo creo que hoy no se cuestiona que hay una relación muy directa entre la salud y la productividad. La última encuesta de SENER de Europa pone de manifiesto que el 50% de las jornadas de trabajo perdidas están relacionadas con temas de salud laboral, con temas de salud mental sobre todo, pero de salud laboral en general. Así que yo creo que la relación es muy directa y que una empresa que quiera ser productiva tiene que plantearse necesariamente un escenario de trabajo saludable. ¿Se refiere a los factores psicosociales cuando habla de riesgos psicosociales, salud mental? Bueno, claro, podemos desarrollar un poquito esto si queréis. ¿Cuáles son las necesidades preventivas para las empresas que nos deja la pandemia del COVID? Bueno, yo creo que la pandemia, aunque quede raro decirlo, creo que ha aportado cosas en positivo. Por ejemplo, el desarrollo amplio de la generalización de usuarios de instrumentos digitales, la familiarización o hábito de la sociedad en general a solicitar a través de Internet prestaciones, alimentación, comida, la puesta en marcha del teletrabajo, que supuso un desahogo para un momento de crisis económica brutal como fue aquella, y sin duda también trae de la mano aspectos negativos. Por ejemplo, hablando del teletrabajo, casi todas las empresas hicimos un alarde de medios poniendo en marcha sistemas de teletrabajo. Como digo, eso permitió dar un poquito de viabilidad y de aire a la economía, pero también el teletrabajo lo afrontamos con muy poca experiencia, con un desconocimiento bastante grande, ¿no?
Y el teletrabajo comporta para el ser humano también aspectos negativos, el aislamiento, el no tener que tener los cuidados personales, los hábitos de higiene, los hábitos de cuidado y presencia física, el sedentarismo, la desconexión con los compañeros y con la empresa. Todo eso sin duda genera determinados riesgos de carácter psicosocial y en el ámbito de la salud mental, ¿no? Más cosas que ocurrieron en el confinamiento. El confinamiento fue realmente muy dañino para la salud mental. Las cifras evolutivas de salud mental desde el 19 hasta hoy son tremendas. En la última encuesta de riesgos psicosociales de la Unión Europea, 12 de los 27 países, en 12 de los 27 países, más de la mitad de los trabajadores se sentían sometidos a estrés o a patologías o problemas relacionados con la salud mental, ¿no? En nuestro país hemos pasado de un 43 a un 50% en problemas de salud mental. Ocupamos la quinta posición por abajo dentro de los países de la Unión. La Organización Mundial de la Salud nos llamaba la atención por la carencia de recursos que tenemos en este ámbito. Nosotros, por ejemplo, tenemos 6 psicólogos por cada 100.000 habitantes, cuando la media de la Unión Europea está en 18. Tenemos 11 psiquiatras por cada 100.000 habitantes, cuando países como Francia o Suiza están en valores superiores a 50 por cada 100.000. Y en definitiva, el tema del teletrabajo, el confinamiento, viene a unirse también a lo que yo llamaría la creación de una sociedad irritativa, una sociedad con capacidad de irritar al ser humano. O sea, yo creo que estamos siguiendo un esquema de globalización. Un concepto interesante, sí, sociedad irritativa. Sí, pero creo que es bastante fácil de comprender. Estamos generando una sociedad en el contexto de una globalización en el que se están perdiendo las reglas de cuidado de las relaciones laborales y del ser humano. Se está precarizando la protección social, se está exigiendo unos niveles de eficiencia a las empresas para que puedan ser competitivas con la producción de las zonas francas de los países asiáticos, donde la mano de obra es más barata, no hay esquemas de protección, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre en Occidente? Ocurre que pretendemos competir por costes como generando falsos autónomos, degradando los esquemas fiscales, reduciendo los cuidados y las inversiones en salud laboral, por ejemplo. Y todo esto, el empleo, la inestabilidad en el empleo, yo creo que es una causa esencial. De hecho, la prevalencia de procesos de salud mental en población no trabajadora duplica la que tiene la población trabajadora. O sea, el trabajo es un factor de integración social y cuando se pierde, pues es un factor de pérdida de salud también, ¿no? Entonces estamos generando una sociedad en la que la inestabilidad del empleo, este nivel de competencia férreo, los bajos salarios, bueno, pues generan en la sociedad la imposibilidad para cubrir las necesidades más básicas en un porcentaje amplio de la población, ¿no? Obliga a las empresas a mantener unos esquemas de competitividad y de eficiencia salvajes también, ¿no? Y bueno, pues todo esto genera esta sociedad irritativa que comentaba. Y ahí necesariamente habrá que hacer un replanteamiento también a nivel global de qué es lo que estamos construyendo y de si esto es lo que el ser humano puede soportar, ¿no? Hemos conseguido, desde luego, multiplicar casi por 70 el número de empleos cuando la población ha crecido solo en 2,5, hablo de los 70 últimos años, pero hemos generado empleo más precario y condiciones laborales mucho más difíciles y que se apartan de todo el periodo de conquista de derechos laborales que hemos seguido desde la industrialización hasta nuestros días, ¿no? Entonces estamos como en un momento de caída que para mí es un momento raro y en el que además las respuestas sociales comunitarias, el estado del bienestar, empieza también a mostrarse frágil, ¿no? Todo esto comporta un escenario complejo en el que la atención de los riesgos psicosociales cobra extraordinaria importancia.
A tu juicio y desde la perspectiva de Ibermutua, ¿cuáles son las cuestiones más importantes que os planteáis desde el punto de vista de vuestra actividad en materia de PRL, de prevención de riesgos laborales? Bueno, para mí este campo que te comentaba, el riesgo psicosocial, especialmente la salud mental. En nuestra casa, por ejemplo, nosotros tenemos 1.600.000 afiliados. Nosotros estamos registrando un 14% de los procesos de baja por contingencia común están causados por patología de salud mental directamente. Pero creemos que hay hasta un 40% de procesos que, no siendo la patología principal, la causa principal de la baja, concurren además circunstancias que alargan la duración de los procesos. Quiero decir, si tú tienes un esguince de tobillo y no tienes perspectivas de volver a tu empresa porque has roto tu relación laboral, pues seguramente te va a influir en tus ganas de recuperarte y en tu sistema inmunológico y en tantas otras cosas asociadas a los problemas de temor, de inseguridad, de inestabilidad, ¿vale? Entonces, para nosotros, y yo creo que el tema de la salud mental es un tema pues realmente preocupante, en el que creo que hay carencias importantes. Seguimos estigmatizando la patología relacionada, bueno, la patología o los problemas de salud mental, porque hay autores que niegan que se pueda hablar de patología realmente, sino de sufrimiento del ser humano, que a veces los calificamos de patologías mentales, pero que son esquemas en los que el ser humano reacciona a un contexto pues que le resulta hostil, ¿no? Bueno, este es un terreno en el que yo creo que las sociedades en general, las sociedades desarrolladas, han pecado de una ausencia de educación. O sea, yo creo que en general las personas tenemos muy poco conocimiento de qué es lo que ocurre en nuestro organismo cuando tenemos problemas del sueño, cuando tenemos miedo, cuando tenemos inseguridad, cuando empezamos a sentir angustia, ansiedad, depresión. Y si somos capaces, y esto es algo que nos planteamos en nuestra casa, si somos capaces de ampliar nuestro campo de acción a este terreno en el que se desestigmatice la patología de salud mental, que la gente deje de pensar que es un problema para su desarrollo profesional el tener este tipo de procesos de baja y no una neumonía o una pulmonía o una fractura. Si conseguimos que las empresas entiendan que es un problema de afectación general y que es un problema que al final afecta a su productividad, bueno, pues habremos abierto un campo interesante. Yo creo que es muy importante la aportación que podemos hacer ahí. Este tema, que no es un tema propio de Ibermutua, es un tema de preocupación global de la Organización Mundial de la Salud, de la mayoría de los organismos internacionales, y también en España acaba de publicarse una estrategia global de salud mental para el periodo 2022 a 2026. Yo creo que es una estrategia completa, es una estrategia que trata el problema de manera global, que toca las principales claves, pero lo que cuesta trabajo creer es que tengamos de verdad capacidad, desde unos servicios públicos de salud que ahora mismo están claramente congestionados, desde unas sociedades de prevención carentes de recursos especializados en el ámbito de la salud mental. Creo que va a ser muy difícil conseguir una respuesta satisfactoria a esas estrategias. ¿Qué veo yo en las mutuas? Bueno, pues yo creo que las mutuas tenemos una ventaja sobre cualquier otra entidad pública o privada que quiera intervenir o que quiera aportar a esta labor. ¿Por qué? Porque conocemos nuestras empresas, conocemos sus procesos de baja, conocemos las causas de las patologías, las actividades más complejas, los factores que generan los riesgos psicosociales más graves. Y además yo creo que las mutuas están llamadas a dar respuesta a los campos donde no llegan las organizaciones públicas. ¿Por qué? Pues porque las mutuas somos entidades sin fin de lucro. Yo creo que el campo de la colaboración público-privada es un campo
lleno de complejos en nuestro país. Cada vez que hablamos de la colaboración privada en políticas públicas parece que hubiera una tendencia a la privatización. Esto ya en terrenos de la salud o en terrenos de la educación es absolutamente exagerado, y sin embargo nosotros estamos convencidos de que las mutuas reunimos las características fundamentales para ser los mejores agentes en materia de colaboración público-privada. ¿Por qué? Pues porque el Tribunal de Cuentas Europeo destacaba tres problemas o tres cuestiones básicas para que se diera una colaboración público-privada en un entorno razonable. La primera era cómo conciliar la obtención del máximo beneficio que busca una empresa privada con el interés público general. Bueno, las mutuas, por nuestra propia configuración, no tenemos ánimo de lucro y por tanto no hay posibilidad de entrar en competencia. Interés de maximización del beneficio, no tiene sentido un esquema de ausencia de ánimo de lucro. A través de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, por tanto, liderazgo claramente establecido por esa ley. Y la tercera cosa, como van ustedes a gestionar recursos públicos, tienen que tener un esquema de control de sus cuentas. Bueno, nosotros lo tenemos hipertrofiado, nosotros tenemos un sistema de control permanente de la Intervención General de la Seguridad Social durante los 6 primeros meses del año, auditando las cuentas del año anterior para asegurar que son fieles reflejos de los gastos producidos, y los 6 meses siguientes asegurando que nuestra actuación se ha vinculado a la legalidad. Pero además nos supervisa el Tribunal de Cuentas, nos supervisa la Inspección de Trabajo. Quiero decir, reunimos las características de no competencia económica, de seguridad en nuestra acción, de vinculación con las políticas públicas, y además, en este caso de la problemática vinculada a los riesgos ecosociales y a la salud laboral, creo que estamos en mejores condiciones que nadie. Nosotros deberíamos dar un paso y aportar en este terreno, y nosotros en Ibermutua, yo creo que el sector en su conjunto va a hacer un esfuerzo en esta dirección, y nosotros en Ibermutua nos planteamos colaborar con las políticas públicas de la forma más intensa posible. En este sentido, en el de la colaboración entre organizaciones, ¿cómo valoráis las posibilidades de colaboración en materia de difusión y promoción de la cultura preventiva entre Ibermutua y Fundación Ecordina, en este caso, en el terreno institucional, actividades como con la participación de profesionales como Ana Finia en nuestro consejo asesor? Lo mismo que defendía el papel de ausencia de ánimo de lucro cuando persigues un interés social, vuestra fundación creo que se encamina igual a la búsqueda de un interés sin ánimo lucrativo. Es algo muy sano, muy limpio. Creo que la incorporación de Ana es para vosotros seguro que va a ser una ventaja, pues una persona con mucha experiencia en el campo preventivo, en el campo de la salud, en el campo clínico, y que seguro os va a dar una visión amplia de qué es lo que acontece y de las posibilidades de colaboración recíproca. Yo creo que es un terreno en el que estamos llamados, es un terreno en el que seguramente también se buscará la mercantilización de los servicios de salud mental, pero hay tal carencia de recursos que hoy los que tenemos posibilidad de intervenir no podemos dejar de hacerlo. Y si además lo hacemos sin ánimo lucrativo, llegaremos a todas las empresas. Cuando estos temas dependan del pago de un coste exclusivamente, volveremos a tener una disociación de la atención en salud mental para aquellas empresas que tienen más capacidad adquisitiva, más potencia económica para incorporar cuestiones de este tipo, y mucho menos en la pequeña y mediana empresa, que como saben constituye el 80% de nuestro tejido empresarial. Así que bienvenidas sean todas las iniciativas de este tipo como la vuestra para pelear por las personas. Al final lo que estamos es buscando un poquito más de humanismo en el trabajo, en la sociedad y en la relación, ¿no? Así que nada, pues enhorabuena por la iniciativa, cuenten con todo el apoyo que podamos prestarles y enhorabuena. Carlos Santos, director general de Ibermutua, muchas gracias. Nada, vosotros, encantado. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here,
world seems small, we can sit together. It's so beautiful.